Bueno, en mi formación de grado, la perspectiva de derechos humanos fue importante, sobre todo en dos momentos. Cuando yo era estudiante, me sumé a un grupo de investigación que estaba dirigido por Paula Hunziker y Sebastián Torres, que se llamaba La Cuestión de los Derechos. Y ahí estudiamos cosas que eran filosóficamente muy interesantes y a su vez políticamente muy actuales. En ese momento las cuestiones que nos preguntamos eran, podemos decir que hay un lenguaje de los derechos humanos que se ha convertido en parte del discurso propio de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Y si es así, ¿qué inflexiones, qué sentidos, qué alcances críticos tiene ese lenguaje como un lenguaje emancipatorio? ¿De qué manera ese lenguaje reinterpretaba, retomaba o no otros lenguajes críticos de las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, anteriores a la dictadura? Bueno, ¿cómo se transformaba el papel del Estado a partir de estas perspectivas? Esta era una de las preguntas que nos hacíamos en ese momento. Otro momento importante en mi formación de grado fue cuando ingresé a un grupo extensionista que se llama Jóvenes y Memoria y que llevamos adelante con el área de Pedagogía de la Memoria del Campo de la Ribera. Y ahí la propuesta era enseñar derechos humanos e historia reciente en escuelas secundarias de Córdoba, sobre todo de sectores populares. Eso, por supuesto, fue una oportunidad para mí para poner en juego muchas de las ideas y las discusiones que venía teniendo en este grupo de investigación, pero por suerte no se trató de una transferencia, digamos, de conocimientos o de digamos, una transferencia directa, sino que me encontré con muchas cosas nuevas. Sobre todo aprendí a dialogar con otros actores no universitarios y con otras disciplinas de las humanidades también ocupadas en los derechos humanos desde mi campo, que es la filosofía. Y bueno, hay una idea acerca del vínculo entre enseñanza e investigación y entre enseñanza universitaria y no universitaria que también se me desarmó a mí, porque para mí el desafío de enseñar derechos humanos fuera de la universidad fue muy fructífero para pensar temas de investigación en torno a los derechos humanos. Y porque me aparecieron preguntas nuevas, por ejemplo, ¿cómo se articula, cómo se reformula ese lenguaje de los derechos humanos en sectores populares de jóvenes en Córdoba, por ejemplo? ¿Qué oportunidades de reapropiación, de intervención en ese discurso de los derechos humanos podemos posibilitar desde instituciones públicas como es un sitio de memoria y la universidad? ¿No? Esas son algunas de las preguntas que me hice. Puedo decir, digamos, dos cosas. Por una parte, que en mi formación de grado pude ver que hay muchas cosas que los y las filósofos y filósofas tenemos para aportar al campo de los derechos humanos y que hay muchas cosas que tenemos para aprender también de otras disciplinas, de otros actores no universitarios. Pero tanto los aportes que podemos hacer como filósofos como los aprendizajes que podemos tomar de otros, es importante que, digamos, que suceden cuando participamos de un debate público, ¿no? Cuando pensamos los derechos humanos en relación a las experiencias, a las prácticas situadas. Un prejuicio que yo tenía como estudiante cuando apenas empecé en este camino era que las perspectivas filosóficas sobre los derechos humanos eran cuestiones de fundamentación y de definición muy intrincadas y que no les iban a interesar a nadie que estuviesen en el campo de los derechos humanos, ¿no? Que eran cuestiones de especialistas. Y me sorprendió encontrar que hay muchos aspectos pedagógicos, éticos, políticos, lingüísticos, incluso de los derechos humanos, que requieren una atención filosófica y que les interesa mucho a quienes están involucrados en el campo de los derechos humanos. Pero bueno, la clave para poder iniciar ese diálogo es poder construir una voz pública para la filosofía, es decir, que como filósofos podamos encontrar un modo de participar en esas discusiones un modo en el cual nuestras perspectivas puedan ser escuchadas y también pueden escuchar, pueden receptar lo que otros tienen para pensar en torno a los derechos humanos. Y bueno, en segundo lugar, y con esto termino, la perspectiva de los derechos humanos me dio también un marco para interpretar mi propia práctica como docente y como investigadora,
En la medida en que mi trabajo se desarrolla en una institución que se entiende a sí misma comprometida con los derechos humanos en general y en particular con este bien que es la educación y que también puede ser entendida como un derecho humano incluso en el nivel universitario, ¿no? Si pensamos que hay un derecho humano a la universidad, como se ha propuesto. Y bueno, yo creo que todos quienes estamos en la universidad como estudiantes, como trabajadores, como egresados, que de algún modo seguimos vinculados a ella, tenemos que pensar en lo que eso implica para nosotros, en haber sido parte de una universidad que tiene esos compromisos, ¿no? Y eso lo pienso más allá de una tarea que concierne no solo a los especialistas en derechos humanos, porque algunos de nosotros nos hemos convertido o se han convertido en especialistas en derechos humanos, y eso está muy bien, que haya quienes se dediquen a investigar, a dar cursos sobre derechos humanos, pero esta es una pregunta que a cada uno y a cada una, no importa cuál sea el camino en el que elija especializarse, es importante. Yo creo que en ese sentido estamos como obligados y obligadas a pensar algunas cuestiones. ¿Qué cuestiones? Bueno, uno podría decir que a la base de la idea de derechos humanos hay un conjunto de ideas que animan ese discurso, ¿no? Principios de solidaridad, de igualdad, una idea de justicia, una idea de libertad. Bueno, creo que tenemos que hacernos siempre la pregunta de en qué medida lo que investigamos, el modo en que lo hacemos, lo que enseñamos y el modo en que enseñamos está comprometido con alguna interpretación de esos principios.